el final. 22, yo les digo hasta dónde. Hasta el 33. Mateo 14, 22. Ok, Mateo 14, versículo 22. ¿Cuánto lo tiene? Ok, quiero que lo tengan ahí, porque no va a aparecer en esta oportunidad en la pantalla la lectura completa. Vamos a leerlo. Quiero que pongan sus ojos en el 22. Repetemos las comas, porque eso da el sentido a la oración, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: y cuando ellos subieron en la barca, no, ¿dónde estamos? En el 22, perdón. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Háblanos, Señor, en esta noche, porque tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? No temas, yo soy. Esa palabra, hermanos, es una palabra que tenemos que tenerla presente en cada instante de nuestra vida, porque todos estamos pasando por momentos difíciles y a veces el mar se pone un poco más bravo, entiéndase, los problemas en nuestra vida. Pero si Jesús, si somos siervos de Cristo, hijos de Dios, discípulos del Señor, podemos decir esa frase: no temáis, yo soy. Las aguas están ahí, los vientos están ahí, pero el Señor también está ahí, y eso es lo más importante. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a entrar a los versículos. Inmediatamente después, dice, de que la multitud fuera alimentada. Acuérdense que viene terminando el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La semana pasada hablamos de ese milagro. Inmediatamente que la multitud fue alimentada, Jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea y él se retiró a orar. Enseguida, yo quiero que vea ahí su Biblia, o si no, vea ahí la pantalla. Las palabras que yo tengo subrayadas es porque me llaman la atención y ahí es donde yo quiero puntualizar. Pero usted puede subrayar otras palabras que le arrojan luz, ¿verdad? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Yo quiero que veamos aquí esa parte rápida que Jesús, Mateo nos dice que inmediatamente que se sació la multitud, que se recogieron las 12 cestas que habían sobrado, inmediatamente dice que mandó a los discípulos adelante y Jesús se quedó y después llegó hacia ellos. Hay algo muy interesante. ¿Se recuerdan que la semana pasada decíamos que los discípulos le dijeron: ya es tarde, la gente tiene hambre y no tenemos para darle de comer? Y le dijeron: despide a la multitud.
Y decíamos la semana pasada que cuando nosotros vemos una circunstancia en nuestra vida, lo único que podemos decir es tratar la manera de librarnos de ella. Pero Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: pero nosotros ¿cómo? Para el Señor darles a conocer que ellos tenían que depender de Él. Ahora, no los despidió cuando los apóstoles dijeron. En este pasaje sí, el Señor ya los despide. Ahora, si los despide después de alimentarles, Jesús nunca lo va a dejar ir a usted sin darle lo que usted está necesitando. Eso es algo muy importante. Los discípulos le dijeron: despide a la multitud con hambre. Jesús les dijo: no, ahora que ya se saciaron, ahora sí los despide. Y eso es muy importante, porque nunca el Señor nos enviará así. Jesús no se sujeta a nuestra voluntad, sino que es al revés. No es cuando los discípulos le dijeron: despídela, sino cuando el Señor ha hecho un milagro y después Él mismo despide a la multitud. La expresión enseguida denota urgencia y movimientos rápidos. Yo quiero que nosotros veamos, hermanos, a Jesús en esta situación como ese hombre que su fama había alcanzado, se había regado por todo el mundo conocido, y todo el mundo quería ver a Jesús. Acuérdese que el pueblo de Israel estaban esperando a un rey, estaban esperando al Mesías, y todo eso se estaba dando para que la multitud viniera hacia Jesús. Ahora, el relato de Mateo aquí presenta una extraña omisión en la conclusión de este milagro de la alimentación de los 5,000. Él destacó la urgencia en que Jesús despidió a sus discípulos, los mandó adelante, mientras Él se fue a una montaña a orar. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación por qué Jesús mandó a sus discípulos así tan rápido. Le dije a usted que los cuatro evangelios hablan de las obras de Jesús, pero un evangelista dice una cosa, otro complementa con otra cosa. Vamos a ver qué es lo que dice Juan. Juan nos da a nosotros el por qué Jesús despidió a sus discípulos rápido y Él se fue a al monte a orar. Juan nos da ese detalle. Dice Juan 6, 13 al 15, hablando del mismo milagro. Dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, la multitud al ver la señal, el milagro que Jesús había hecho, ellos dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, dijeron, imagínense esa multitud. Nosotros dijimos que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esa multitud iba a venir tras Jesús. Entonces, mire el 15. Pero entendiendo Jesús, eso nos dice Juan en su evangelio, ¿por qué mandó a sus discípulos rápido? Y Él se fue a orar. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea, se les perdió la multitud. ¿Qué quería hacer la multitud con Jesús? Querían venir y decir: este es el rey que estamos esperando. ¿Sabe qué? Jesús le dijo a los discípulos: váyanse y yo me voy al monte solo a orar. Ahora, cualquiera de nosotros puede decir: pero ¿por qué Jesús no aprovechó esa oportunidad para que lo proclamaran rey? Acuérdese de una cosa: Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice: yo no hablo de mi cuenta, ni hago lo que yo quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Por eso Jesús es el Cordero perfecto, que no se dejó llevar por las multitudes. Mire, cualquier persona en este mundo busca 2 cosas: fortuna y fama. Las 2 F's. Hay otra F para los hombres, faldas. Pero fortuna y fama es lo que todo hombre quiere. Quiere tener dinero, pero quiere tener poder. Entonces, cualquier persona que no está centrado en el reino de Dios, cuando ve esta oportunidad, dice: pero si el pueblo iba a venir para hacerlo rey, ¿por qué Jesús se fue? Ahora, Jesús no recibe gloria de los hombres. Y Jesús sabía, mire, hay algo bien interesante aquí, porque Mateo presenta en su evangelio a Cristo como rey.
Lo hemos venido estudiando desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que Jesús nace y nació el rey de los judíos. Él nació y Él es rey, pero su reino no iba a ser establecido de la forma en que los hombres decían. Es curioso aquí, ¿verdad? Porque Mateo habla de la realeza de Jesús. Mateo le habla a los judíos para darles a conocer que Jesucristo es el rey y es el Mesías que había de venir al mundo. Pero esta es otra evidencia del carácter extraordinario del derecho de Jesús a ser rey. Él sabía que lo iban a venir a buscar para hacerlo rey. Él es rey, era rey y es rey. La Biblia dice que Él es rey de reyes y señor de señores. Pero ¿por qué en esa oportunidad Él no quiso entregarse a la población para que lo hicieran rey? Eso es muy importante, porque Él es rey por derecho o por título. Él no se convertiría en rey por medio de un proceso democrático. No, Él no sería elegido rey por la voluntad de la gente. Él es rey por la voluntad de Dios. Amén. Él es rey, Él es el rey, y a Él sea la honra y la gloria. Dice el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando yo leo estos versículos, hermanos, yo me pongo a pensar en Jesús, en su ministerio, en su humanidad. No se olvide, mi querido hermano, que el Señor Jesús era tan humano como usted, pero también era tan divino como Dios. O sea que en la humanidad de Jesús tenía las mismas tentaciones que usted tiene. El libro de Hebreos dice que Él fue tentado en todo. Piense usted en las tentaciones que Satanás podría ponerle a Jesús en la carne de Jesús. Pues esas mismas tentaciones que nosotros tenemos, Cristo las sufrió. Lo único y lo hermoso y lo glorioso es que Él fue sin pecado. Nunca cayó en una tentación. Qué lindo, ¿verdad? Porque Él triunfó, hoy nosotros podemos triunfar. Por eso Él puede decir: no temáis, yo soy. Es el único que nos puede ayudar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. En el libro de Apocalipsis, cuando se van a abrir los libros, dicen: pero no se halló nadie digno de poder abrir los rollos, los libros. Pero sí, el Cordero de Dios, el único digno, sí los pudo abrir. Hermanos, Jesús frecuentemente oraba al Padre y Él es nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que estaba pasando? La multitud iba a venir para hacerlo rey. Yo me pongo a pensar que Jesús en su humanidad, porque a quién no le gustan los halagos, a quién no le gustan los premios, a quién no le gustan los ascensos. Sí, pero si esos halagos, si esos premios y esos ascensos te van a alejar de Dios, yo no los quiero. Y Jesús decía: gloria de los hombres yo no recibo. Fíjense que el mismo Satanás apeló a la codicia o apeló a la debilidad del cuerpo de Jesús, de la humanidad de Jesús, cuando le dijo: todo lo que tú ves te lo entrego si postrado me adorares. Cualquier persona con un poquito de que Satanás le dé, ya le entrega su alma. Y Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, porque realmente el Señor estaba centrado en lo que hacía. Los montes eran lugares de oración para Moisés y Elías. Acuérdense, los montes siempre representan esos lugares de oración. Ahora, pastor, yo tengo que buscar un monte. Acá estamos mal, nunca vamos a orar aquí en la Florida, porque aquí no hay montes. A menos que se vaya a un basurero de eso, que es una media montañita, porque aquí no hay montes. Entonces no es monte en sí la parte física, sino monte representa un lugar apartado. Siempre tenemos que tener un lugar apartado para meditar con Dios. Pastor, ¿cómo lo hago? Con los ojos cerrados, sentado, acostado, como usted quiera. Lo importante es que usted se comunique con su Padre Celestial. A veces decimos: pastor, hincado, ¿cómo tiene que ser? Bueno, Jesús se hincaba a orar, pero no es la postura, es el corazón, es la comunicación, ¿verdad?
que usted pueda tener con su Padre Celestial. Lejos de la agitada vida urbana de Galilea, allí Jesús podía encontrar soledad. Mire, hay algo muy interesante. ¿Qué había pasado con Jesús? Ese día había sido un día agitado, las multitudes lo habían seguido, habían convertido el pan, había hecho el milagro de los panes y los peces, estaban cansados. Jesús se cansaba, pero ¿sabe qué hacía Jesús? Jesús se iba a orar por la noche. Es interesante la vida de Jesús, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, y es verdad, esta verdad me da pie para pensar que tuvo que fortalecerse ante la tentación de recibir la gloria de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan que querían hacer con él? Querían venir para hacerlo rey. Vemos a Jesús siempre enfocado en la misión y en la dependencia de su Padre. Hermano, usted quiere vivir en paz. Fíjense que todo el mundo quiere paz. Y la paz está precisamente en no agitarse, en descansar en Dios. Pero se da cuenta que nosotros, cuando más preocupados estamos, es cuando menos tranquilidad tenemos. Y es ahí donde el Señor dice: estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que resolvió algo preocupándose? Hemos resuelto más cuando nos sentamos y cuando dejamos que Dios obre, y cuando nos humillamos ante su presencia, y cuando reconocemos que solamente Dios nos puede ayudar. Hemos resuelto más con eso que preocupándonos, que correr para un lado y para el otro. La Biblia dice que nosotros nada podemos hacer sin Dios. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo agitado. La vida está agitada. Satanás, dice la Biblia, que está preocupado porque sabe que le queda poco tiempo, y anda totalmente como un león buscando a quien devorar. Y nosotros debemos estar más enfocados en el Señor. Dice la palabra aquí en el 24. Vamos a adentrarnos en el relato. Y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, imagínense, ya se habían ido ellos. Y no eran barcos de esos con motores como los que tenemos hoy, que se van rápido, sino que eso era a paso lento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Remando lentamente en ese lago. Y dice que estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Se levantó un viento, y los discípulos estaban preocupados, estaban ellos asustados en medio del mar. Es común, dicen los comentaristas, que en el mar de Galilea se produzcan súbitas tormentas fuertes. Eso es común. Notemos que esta tormenta sí fue una tormenta natural. La Biblia no habla de que el diablo levantara esa tormenta. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Se recuerdan que cuando Jonás desobedece, Dios hizo levantar un viento recio? Esa fue una tormenta que Dios la hizo levantar. Pero en este caso no, fue una tormenta normal. Quiero decirle, hermanos, una cosa. El hecho de que seamos hijos de Dios, siervos de Dios, y vengamos de un culto, porque ¿de dónde venían ellos? De un tremendo día de milagros. Habían visto el milagro, uno de los milagros más grandes, el Señor alimentar a esa tremenda multitud. Sin embargo, venían de adorar a Dios, venían del culto, venían gloriosos. Sin embargo, se encuentran en su camino una tormenta. Lo cual quiere decir que el hecho de que nosotros le sirvamos a Dios no quiere decir que entonces a todo el mundo le van a pasar cosas y a nosotros no. No, Señor. A nosotros también. Lo único es que nosotros sí podemos recibir esa palabra: no temáis, yo soy. Si usted es hijo de Dios, usted puede recibir esa palabra y ese consuelo, como vamos a ver más adelante. El Señor, los discípulos estaban ¿dónde? En medio del mar, y su barca estaba siendo azotada por un terrible viento. Pero el Señor, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba según el pasaje? Estaba orando, estaba en la montaña, en el lugar de la oración. Aquí hay algo muy importante que debemos destacar. Los discípulos se encontraban abajo en el mar de Galilea, en una tempestad, diga tempestad, y en oscuridad, y en un lugar de peligro. Ahí se encontraban los discípulos. Pero ¿y Jesús dónde estaba?
en la montaña orando. Eso yo lo quiero recalcar para que usted piense una cosa. Nosotros estamos aquí en la tierra, ¿ok? Entiéndase el mar. Y aquí en la tierra se va a levantar tempestad, se va a levantar oscuridad de las tinieblas. Y también dice la Biblia que estamos en un lugar de mucho peligro. El Señor Jesús oraba por sus discípulos, por su iglesia, y decía: Señor, líbralos del mal. Ahora, dice la palabra de Dios que nuestro Señor está sentado en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Dónde estaba Jesús en este relato? En la montaña, orando. ¿Dónde estaban los discípulos? En medio del mar, en tremendos problemas. Ahora, ¿el Señor sabía que los discípulos estaban pasando esa necesidad? Sí. Él tiene control. A veces creemos, nadie se preocupa por mí. Mira la montaña, mira la tormenta, me va. Y el Señor dice: tranquilo, si eres hijo de Dios, tienes que reconocer en esos momentos las promesas del Señor. Yo estoy con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una bonita imagen para pensar en nuestra vida cristiana. Jesús en la montaña orando y los discípulos batallando en medio del mar. La Biblia dice que Cristo está sentado en su trono y la iglesia en el valle, en medio del mar, sacudida por las olas de este mundo. Pero le tengo una noticia: el Señor está en control. Si usted en medio de la dificultad busca al Señor, usted no será avergonzado. Amén. No importa la circunstancia, óigame bien, no importa. No importa. ¿Qué imagen apropiada de nuestro propio tiempo? Veamos el versículo 25. Esto es importante. Ya era noche. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Miren, algo sobrenatural. Sobrenatural. Porque Jesucristo no era un fantasma. Jesucristo era un hombre de carne y hueso. Cuando Él murió, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que era un hombre normal. De hecho, los fariseos decían: ¿cómo tú, siendo hombre, dices que eres Dios? Ahora, el punto es que Jesús viene caminando sobre las aguas. Ahí podemos ver su divinidad. ¿Qué hombre ha hecho eso? Jesús, en el Antiguo Testamento, hermano, yo quiero que veamos una cosa. No perdamos de vista a los discípulos peleando en medio de esa tormenta, y no quiero que perdamos de vista a Jesús viniendo, caminando en el agua hacia los discípulos. Los discípulos eran todos hebreos. Ellos fueron enseñados en la palabra de Dios. Ellos conocían a los grandes guerreros del Antiguo Testamento. Ellos conocían a Josué. Ellos conocían a Elías y conocían a Eliseo, que habían realizado milagros grandes relacionados con el agua, partiendo el río Jordán en dos. Pero ellos hicieron milagros con el agua, partiendo, y eso en el nombre del Señor. Pero hay algo interesante aquí. El único que en el Antiguo Testamento decía que se había desplazado o movido sobre las aguas, ¿era quién? Lo quiero hacer pensar. En el Antiguo Testamento todo el mundo hizo milagros con agua, algunos de los profetas que ya hemos mencionado. Pero ¿quién se movía sobre las aguas en el Antiguo Testamento? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quiero que veamos Génesis 1:2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre de la faz de las aguas. Ahora, Cristo mismo, como Verbo, como Dios, ¿verdad?, como Dios único, o sea, en este sentido, el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un solo Dios. En ese sentido, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Los discípulos todavía no podían asociar la deidad de Jesús.
O sea, los discípulos veían a Jesús como un hombre. Era difícil para los discípulos ver a Jesús como Dios. Sin embargo, esto que ellos vieron los confundió cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Dice la Biblia que era ya la cuarta vigilia. Esto es bien importante entender porque ya era noche. Los discípulos habían pasado un día pesado también y ellos eran bien dormilones. Ellos sí dormían. De Jesús, por más cansado que estuviera, siempre estaba orando y buscando del Señor. Dice que era la cuarta vigilia de la noche, las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana hacia el amanecer es la cuarta vigilia de la noche. ¿No es cierto que decimos nosotros que es el sueño más sabroso? A veces es la hora que nos despertamos y ya no podemos dormir, ¿verdad? A esa hora, a las 3 de la mañana, fue cuando el Señor se dirigió hacia sus discípulos caminando sobre el agua. Ellos ya habían visto muchos milagros. Yo quiero que veamos eso, hermano. Yo quiero que veamos eso. Los discípulos habían visto muchos milagros, pero todavía no creían que Jesucristo era Dios. Todavía no le habían reconocido. ¿Con qué lo asociaron cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas? ¿Qué pensaron ellos? Es un fantasma. Mira el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Yo quiero que a veces nosotros no entendemos muy bien esta palabra, pero turbarse significa llenarse de pánico. Estaban llenos de miedo, diciendo, ¡un fantasma! Pero no decían un fantasma así para que los demás se rieran. Estaban totalmente atemorizados. Miren, y dieron voces de miedo. Otra versión dice, se pusieron a gritar. O sea, estaban totalmente descontrolados. Quiero decir una cosa, hermanos. La creencia en fantasmas o en espíritus desencarnados era común a nivel popular en la antigüedad. No crean que eso comenzó con su abuelita contándole de espíritus. Eso era una creencia antigua, aun cuando la idea de los fantasmas contradecía la enseñanza judía. Yo quiero decirle algo, estos hombres eran judíos, eran enseñados en la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que eso no existe, pero ellos, por lo que se decía popularmente, asociaban a Cristo con un fantasma. Ellos tenían temor, le tenían miedo a los espantos. Los discípulos eran temerosos de malos espíritus. Ahora, usted puede decir, los discípulos que caminaron con el Señor, sí, ellos tenían este problema. Los discípulos no estaban supuestos a pensar así, pero vemos que fueron presa del temor, al igual que nosotros en algunas ocasiones. Hermano, yo quiero decirle en este momento a usted, yo sé que nosotros nos movemos en este mundo y el mal existe en este mundo, pero usted no puede llenarse de pánico cuando ve cosas o cuando oye cosas en su casa. Si usted es verdadero hijo de Dios, usted sabe que el Señor está con usted y que nada ni nadie le puede hacer daño. Pero si usted sigue maquinando en su mente y empieza a ver cosas y empieza a ver películas de terror y empieza a andar contando cosas que no son ciertas, fuera de la palabra de Dios, va a haber un momento en que usted se va a empezar a sentir atemorizado. Los discípulos no estaban supuestos a pensar así, pero vemos que lo hicieron. La Biblia dice que los muertos no pueden venir al mundo de los vivos. Usted sabía eso, ¿verdad? Que los muertos, dice la Biblia, no pueden venir al mundo de los vivos. Sin embargo, la gente vive atemorizada por apariciones de muertos. ¿Ha oído usted esa historia? Que se me apareció fulano, sutano o mengano, que ya está muerto. Bueno, la Biblia dice que es imposible que un muerto venga acá. Total, que si alguien dice o prueba lo contrario, eso no es del reino de Dios, eso es del reino de las tinieblas. Y no tenemos que hacer caso en eso. La gente vive atemorizada. Cuidado con la sugestión. Hay gente que tiene eso, ¿verdad? Ya está pensando en eso y su voluntad es llevada por lo que piensa. No, porque yo me imagino, porque siento. Bueno, los discípulos estaban atemorizados por la tormenta y cuando ven a Jesús
les empieza a dar más temor todavía porque piensan que es un demonio, es un fantasma. Pero miren lo que dice el Señor. Pero enseguida Jesús les habló. Qué tremendo, ¿no? Qué bonito es oír la voz de Dios en medio de un momento difícil de nuestra vida. ¿Qué les dijo el Señor? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras más alentadoras, ¿verdad? Reconocían la voz de Cristo. Ellos reconocieron la voz de Cristo. A mí me llama la atención porque hay un escrito en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando cuando Jacob usurpa la bendición de Esaú, y dice que se pone el traje de Esaú porque Esaú era peludo, y Isaac ya no veía, pero cuando llegó, dice que dijo: papá, dame la bendición, y dijo: ven acá, hijo mío, la voz tuya me suena como la de Esaú, como la de Jacob, pero tu cuerpo es como la de Isaac. Y vino, o sea, reconocían la voz. Saúl, dice la Biblia, que reconoció la voz de David. Y Rode, ¿se acuerdan esa jovencita que estaba orando por Pedro? Cuando Pedro tocó la puerta, oyó y conoció la voz de Pedro. Bueno, los discípulos reconocieron la voz del maestro porque era una oscuridad, era una tormenta terrible. Ellos creían que era un fantasma, pero cuando oyeron la voz de Dios, eso es bien importante, hermanos. En medio de nuestro gran problema vamos a ver cosas y vamos a pensar cosas, pero solamente oír la palabra de Dios es la que nos va a dar la tranquilidad que nosotros necesitamos. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. ¿Qué les recuerda la palabra yo soy? La palabra yo soy es la que representa a Dios como el que existe por sí mismo. Cuando Él iba y mandó a Moisés y le dijo: cuando yo vaya ante Faraón y le diga quién me envía, ¿qué le diré yo? Le dijo Moisés al Señor. El Señor le dijo: diles que yo soy, te envía. Y yo soy, Jesús lo usa muchas veces, el gran yo soy. Es el mismo Jehová de los ejércitos. Eso es muy importante, hermano, entender esa palabra. Ellos entonces, el 21. Mire, Juan 6:21 dice: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Ok? Eso es bien importante, que reconocieron la voz del Señor. Vamos a ver qué dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro. Mire, ya habían escuchado su voz, ya sabían que era Jesús, pero tenemos a Pedro aquí. Y yo estaba pensando en el tema de este estudio, y por un momento le había puesto: Pedro camina sobre las aguas. Porque viene Pedro, los otros ya habían escuchado, sabían que era el Señor, no lo podían detectar muy bien, pero Pedro quería probar, y le dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y sabemos que de todos los discípulos, Pedro era el más impulsivo. Pero le voy a decir una cosa: Pedro pudo lograr cosas que los otros no lograron. O sea que cuando uno es muy así, el Señor, ese temperamento es bueno cuando es moderado por el Espíritu Santo. Porque después vemos que Pedro se convierte en el primer predicador de la iglesia primitiva. Ahora, mire qué interesante. El Señor Jesús hubiera podido decirle: bueno, Pedro, cualquier otra cosa, ¿no? Pero mire lo que le dijo en el 29. Y Él le dijo: ven. Ahora, Jesús venía caminando sobre el agua. Acuérdese que hay una ley. Usted trate de caminar sobre el agua, a ver si puede. A menos que esté frisada, va a ser un joven, que siempre son listos. Pero estoy hablando de un río, de un mar. Trate de caminar. No se puede porque hay una ley que lo lleva hacia abajo. Y es la ley de la gravedad. Ahora, Él le dijo: ven. Acuérdense que Pedro no era Jesús, pero Pedro quería caminar de acuerdo a la voz de la palabra del Señor. Cuando usted camina obedeciendo la voz de Dios, usted experimenta cosas hermosas, porque la obediencia es importante en la palabra de Dios. Este es un camino sobrenatural. Porque ¿cómo se explica usted el camino de Dios y los milagros de Dios?
Y él le dijo, ven, ojo con lo que sigue. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Nosotros no sabemos, en la Biblia no se nos dice qué tan lejos llegó, pero nosotros no podemos dar ni siquiera un paso en el agua. Pero Pedro caminó, Pedro anduvo sobre las aguas. Y eso es bien importante, hermano. ¿Sabe por qué Pedro pudo andar sobre las aguas? Porque obedeció a la palabra que Jesús le dijo. ¿Cuál fue la palabra? Ven. Hermano, cuando Dios lo llama a usted y usted camina, porque ese paso que Pedro dio fue un paso de fe. Entonces, cuando Dios lo llama a usted, usted dice, yo no sé cómo es, esto es antinatural, esto es difícil, pero si Dios dice, yo voy a caminar. Y dice que Pedro caminó, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro literalmente andaba sobre las aguas, y si hubiera puesto los ojos solamente en Jesús, habría llegado a Él. Porque ese era el trato. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. O sea, tengo que llegar donde tú estás. No se sabe también a qué distancia estaba Jesús. O sea, si Pedro hubiera seguido en ese camino de fe, hubiera llegado a Jesús y hubieran regresado juntos. Solamente, si hubiera puesto la mirada solamente en Jesús, hubiera llegado a Él. Al lanzarse a caminar sobre el agua, Pedro hizo algo que ni los grandes profetas de Israel hicieron. Porque el pueblo de Israel caminó en seco, pero no caminaron sobre el agua. O sea, Pedro hizo algo que ninguno de los profetas de Israel hicieron. Eliseo hizo algo tremendo. No sé si ustedes se acuerdan, fueron a cortar leña con una hacha que era prestada y el hacha cayó en el agua. ¿Cuántos han leído esa parte de Eliseo? Y le dijeron, Señor, se nos cayó el hacha. Y le dijeron, ¿dónde cayó? Y dijo, en medio del río. Vino Eliseo y cortó una vara y dijo, ¿dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por acá. Y puso la vara y lo sacó. Un milagro. Pero nunca caminó sobre el agua, Eliseo. Sin embargo, Pedro sí lo hizo. Pero vamos a ver el 30. Siempre hay un pero, ¿verdad? Un pero. Ese pero es el que nos mantiene a veces fuera de las bendiciones del Señor. No, a mí me gusta la iglesia y me gusta todo. Pero siempre hay un pero. Y ese pero muchas veces nos lleva a sufrir mucho. Mire lo que dice aquí. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. O sea, comenzó a caminar cuando puso los ojos en Jesús, pero de pronto quitó los ojos de Jesús y empezó a ver. Hermanos, si yo empiezo a ver en mi vida, en este país, en este momento, las tormentas, a mí me va a dar miedo. Especialmente cuando voy al banco me da más miedo. Y cuando dice, no, pero hermano, tranquilo, hagamos lo que tenemos que hacer honestamente, puesto los ojos en Jesús y caminemos este camino de fe. Porque si usted quita la mirada de Cristo y lo pone en su esposo, en su esposa, en los negocios, en el dinero, usted se va a hundir. Dice el pasaje, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Eso es lo único que producen los problemas cuando ponemos los ojos en ellos. Miedo. Hermano, la próxima vez que le venga, hay situaciones que a veces no lo dejan dormir a uno. Cada quien tiene las suyas. Usted tiene una opción en ese momento. O alimentar esa situación y pasar toda la noche así. O poner en las manos del Señor y decir, Señor, voy a dormir confiado, voy a confiar en ti y voy a dejar esta situación. Hermano, a mí me ha pasado y ¿sabe qué? He podido estar tranquilo. Dice el versículo, tuvo miedo y ¿qué pasó? Inmediatamente el miedo produce en nosotros algo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y comenzando a hundirse, porque el temor nos lleva hacia abajo. Siempre, acuérdense,
La fe nos lleva hacia arriba, la fe nos mantiene a flote, pero el temor nos va. Yo estaba ahí, ¿verdad? Yo le serví al Señor, pero ¿y dónde estás ahora? Abajo. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, Señor. Mire, dicen que esta es la oración más corta de Pedro, porque si Pedro se hubiera puesto a orar media hora se ahoga. No, sálvame, Señor. Mire, las oraciones más efectivas no son las más largas, sino las que realmente salen del corazón. Si Pedro se pone: Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, se muere, se ahoga. Sálvame, Señor, porque eso era lo que realmente necesitaba él en ese momento, que el Señor lo salvara. Lo mismo pasa con nosotros cuando somos distraídos por los peligros o los afanes de este mundo. Inmediatamente comenzamos a hundirnos y de pronto decimos: sálvame, Señor. Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque Dios le hubiera dicho a Pedro: tú comenzaste a caminar, ese es tu problema, ahora ve cómo resuelves. Qué lindo que nuestro Dios no es así, ¿verdad? Y el Señor nos llama a la reflexión, para que tampoco dejemos hundir a aquellos que han puesto su mirada en los problemas, que seamos nosotros también aquellos que podamos sacarlos. Dice la palabra de Dios: vosotros que sois espirituales, si ves que uno de vosotros ha caído o ha pecado, ve tú y ayúdale, vosotros que sois espirituales. Por lo tanto, la Biblia nos dice en Hebreos, voy a leérselo rapidito: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ojo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta es la parte que me interesa: puestos los ojos en Jesús. Hermano, si usted pone los ojos en Jesús, usted va a ir caminando. Acuérdese, esto es parecido a una maratón. No sé cuántos le han corrido en una maratón. A lo mejor hay alguien aquí. Yo he corrido, pero no es maratón. Pero en una maratón usted ve que al principio los más jóvenes salen corriendo rápido, y los que tienen experiencia, los que saben cómo es, salen caminando tranquilo. Por allá los jóvenes empiezan a bajarle el ritmo y el otro va calentando. Y de pronto esos jóvenes que se veían que iban corriendo ya se ven más cerca y de repente se van quedando. Y cuando ya toca acelerar, el que tiene experiencia va y corre y gana la carrera. Bueno, la Biblia dice que corramos con paciencia. ¿Cómo se puede correr con paciencia? La Biblia nos llama a no correr como el mundo corre. Mano, deje que, ¿cuántas veces cambia el teléfono usted en el año? Pastor, ¿qué tiene que ver con eso? No corra como el mundo corre. Porque el mundo quiere cada día, y ya no tenemos paz y tranquilidad porque queremos tener lo último que el mundo nos dice que tenemos que tener para ser felices. Yo les digo: que les vaya bien, yo soy feliz. 3 años tengo con el mismo teléfono. Todavía funciona. No estoy diciendo eso tanto así, ¿no? Lo que estoy diciendo es que corramos con paciencia, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, y no importa que los demás vayan corriendo y hagan lo que quieran. Uno de los salmistas decía: por poco se resbalan mis pies, Asaf, ¿verdad? Por poco se resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Hay personas que no vienen a la iglesia, que son bien impíos, y usted los ve aparentemente con una tremenda vida, y dice usted: pero por poco se me resbalan mis pies, hasta que entrando al santuario, dice Asaf, me di cuenta cuál es el fin de ellos, y dije: ay, Señor, gloria a Dios, prefiero estar aquí contigo, porque usted va a ver cómo los llevan y los traen, a veces ya en una cajita, o a veces amarraditos, a purgar años, y usted sigue tranquilo. Más vale lo poquito delante de Dios, amén. Y estemos contentos con lo que Dios nos da y seamos felices. Y ¿sabe qué? Todavía nos sobra para regalarle a otros. Y Dios nos bendice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, ese es el punto interesante de ese versículo. La tremenda fuerza de la tormenta hizo que Pedro dudara y comenzó a hundirse. Déjeme decirle: vendrán vientos,
van a venir vientos. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Porque nosotros no somos de esa iglesia que dice, pare de sufrir. No, Señor. El cristiano verdadero padecerá persecución por amor a Cristo. Pero aún en medio de la persecución, el Señor estará con nosotros diciéndonos, no temáis, yo soy. Yo estoy contigo, no te preocupes. Al momento, mire lo que dice el 31, Jesús no lo hundió más, sino que dice al momento, porque Jesús sabía que le estaba ahogando el hombre. Al momento, extendiendo la mano, asió de él, no sé si, bueno, de la mano, yo pensé que era del pelo, pero era de la mano, y le dijo, pero no cree usted que estaba contento. Le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué hombre de poca fe? Después de todos los milagros que Jesús había hecho, que Pedro había visto, ahora dudando. ¿Por qué dudaste? Ahora yo le hago la pregunta a usted, ¿por qué dudamos nosotros? ¿Por qué dudamos? ¿Sabe por qué dudó Pedro? Porque tuvo miedo. El miedo nos hace dudar. Por eso nos urge vencer todos los temores. Usted sabe que esos temores en la vida son los que nos tienen pensando, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa? Ese temor de subirse a la montaña, porque ¿y si me caigo? 32. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿quiénes? ¿Quiénes subieron a la barca? Yo quiero que aquí vemos otro detalle. ¿Qué dice? ¿Cómo subieron? Porque ellos, mire, no se sabe a qué distancia estaban, cuántos pasos había dado Pedro cuando se hundió, pero dice que en ese momento el Señor lo levantó y dice que ellos subieron a la barca. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo subieron? ¿Será que el Señor lo llevó en sus brazos? Era un tremendo hombre, Pedro. Para mí, no sé, pienso yo que quizás subieron caminando. Piense usted cómo subieron, no sé cómo subieron, pero el Señor lo rescató, porque no se dice que el Señor se lo llevó, ¿verdad? Que Pedro llevó al Señor y lo hundió también, sino que lo levantó y le dijo, vayan, ven, y subieron juntos a la barca. Y cuando subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Marcos, otro evangelista, nos dice en el 6, 51 y 52, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún, y esto es bien interesante, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Eso es bien interesante. Estaban endurecidos sus corazones. Hermanos, ¿cuántos milagros más le hace falta a usted para entregarse y confiar plenamente en Cristo? ¿O su corazón sigue duro? ¿Qué tiene que ver los panes con la tormenta? ¿Qué tiene que ver? Lo de los panes les debería haber convencido plenamente que Cristo es Dios el Creador. Mire, yo solía hacer antes un recuento. Piense usted el año pasado, en este mismo día, usted tenía un problema grande. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese problema? Y era grande. No se sabe dónde está. El Señor le ayudó. Hoy usted tiene un tremendo problema, pero igual si confía en Cristo, el Señor le va a ayudar y Dios lo va a sacar de ahí. Ellos habían tenido un problema anterior, no tenían que comer y le dieron de comer a toda esa gente. Ahora tenían otro problema, Dios mismo, y ahí seguían, y el Señor seguía siempre obrando en su vida. Cristo es Dios el Creador, y si Él es el Creador de los panes, también es el Creador de los vientos y de las olas y del mar. Dice Marcos, estaban endurecidos
sus corazones, porque habiendo visto el milagro de alimentar a los 5,000, no debieran sorprenderse al ver otro milagro del Señor. Le voy a decir una cosa, y con esto voy finalizando. Cuando nosotros caminamos con Jesús, ya no nos extrañan ni nos asombran los milagros del Señor. Es normal. Es normal que suceda. El apóstol Pedro ha sido criticado por haber pedido caminar sobre el agua. Juan Wesley dijo: espera grandes cosas de Dios. Me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios. Pedro pidió a Dios algo tremendo. No es de extrañar que fuera elegido para predicar el mensaje en el día de Pentecostés. Los versículos 32 y 33 dicen: cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Conclusión del mensaje. Dice la palabra del Señor que todo el que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. ¿Cuál es su tormenta? ¿Cuál es su problema? Usted puede venir hoy y decirle: Señor, sálvame. ¿Y sabe lo que el Señor va a hacer? Lo va a levantar y le va a decir: hombre de poca fe. Pero lo va a levantar y lo va a llevar a un lugar de paz y de tranquilidad. Dice que llegando ellos al barco, la tormenta se calmó. Cierre sus ojos por un momento. Amado Dios, Padre y Señor, ayúdenos a entender esas tres palabras: Dios, Padre, Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a entenderte. Ayúdanos, Señor, a reconocer quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y que nosotros existimos por ti, no tú existes por nosotros. Nosotros existimos, Señor, porque tú nos creaste y porque tú nos trajiste a este mundo. Ninguno de los que estamos acá se hizo a sí mismo. Ninguno pidió ser lo que es, hombre o mujer. Ninguno pidió nacer donde nació. Ninguno pidió ser de la familia que es. Tú, Señor, lo orquestaste todo. Tú nos trajiste. Tú eres nuestro sustentador. Perdónanos, Señor, por creer que nosotros somos nuestros propios dioses y que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, solamente para hundirnos y solamente para volver la mirada y decirte: Señor, sálvame. Padre, ya no quiero volver a dudar. Quiero entregar mi vida por completo a ti. Lo que resta de mi vida, Señor, quiero vivir al lado tuyo, porque sé que aunque las tormentas vengan, tú estarás en mi barca. Y cuando tú estás en la barca, hay paz y hay tranquilidad. Ayúdame, Señor, a no ser hombre de poca fe, sino que mi fe crezca cada día, reconociendo que tú estás conmigo y que tú me dices: hoy no temas, yo soy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.